Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Muy buenas noches a todos, o buenos días, depende de la parte del mundo en la que os encontréis. Os damos la bienvenida a las conferencias en directo de Mindalia. Estas conferencias, como bien sabréis, están organizadas por Mindalia Televisión. Mindalia es una red social de pensamiento positivo y una organización sin ánimo de lucro que tiene como fin ayudar y dar voz a todos aquellos que también quieren compartir su pensamiento positivo con el resto. Ahora os vamos a presentar al conferenciante de esta noche, que es una persona que se define como y que es terapeuta profesional de flores de Bach, acreditado por Sedibac, especializado en autoestima, autor de libros como Flores de Bach, Curando Emociones y Las Flores de Bach, una terapia vibracional. También es formador de cursos de formación de flores de Bach con certificación internacional Healing Hearts, facilitador de seminarios de autoestima y de desarrollo personal y un reconocido conferenciante internacional y colaborador habitual en diferentes medios de comunicación escrita. Como bien os indicamos, es Artur José López y yo creo que no necesita más presentación. Muy buenas noches, Artur. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues por mi parte ya yo creo que dejarte que comiences con tu conferencia y como bien hemos explicado a todas las personas que nos acompañan, pues una vez que tú concluyas la conferencia, pues empezaremos a realizarte esas preguntas que tienen todos nuestros usuarios. Así que muchas gracias por estar esta noche con nosotros y adelante. Gracias, Shani. Buenas noches. Hasta ahora. Por empezar, ¿no? Sí. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí en vuestras casas y que habéis dedicado pues, este tiempo a escucharme y a escuchar hablar sobre las flores de Bach. Para mí es siempre una alegría, un placer y es una gran motivación el poder compartir algunos de mis conocimientos sobre las flores de Bach, ya que hemos de saber o recordar tal vez que para el doctor Bach, el doctor Edward Bach, el médico inglés que desarrolló este sistema entre los años 1928 y 1936, 35 más concretamente, su sueño era efectivamente que existiera un set de esencias florales en cada casa. Igual que hoy en día cuando escuchamos hablar de Steve Jobs, que su sueño era que cada casa tuviera un PC, pues el sueño del Dr. Bach era que cada casa tuviese un set de esencias, para que las personas pudiesen tratarse ellas mismas, tomar ellas mismas las esencias florales. Creo que es realmente una terapia que todos deberíamos conocer. Yo diría que es casi una obligación. Yo escribí una frase en mi primer libro que decía que de la misma forma que hoy en día todos sabemos lo que es una aspirina o un Prozac, creo que es casi un deber que todos sepamos, que conozcamos un poco más sobre las terapias naturales y más específicamente, en este caso, sobre las flores de Bach. Pues bien, esa es una de mis misiones, pues dar a conocer a todas las personas con el máximo detalle posible qué son las flores de Bach, cómo se elabora, para qué sirven, cómo se deben tomar, etc. Obviamente que dado el tiempo que vamos a tener en esta conferencia, no podré hacer una exposición muy alargada, muy grande. No obstante, haré algunas cosas básicas y después, a través de vuestras preguntas, pues tal vez podamos profundizar un poco más y si no, más tarde también siempre estaré a vuestra disposición. Bien, pues empezamos por el principio. El título de esta ponencia, pues yo le puse como Flores de Bach, una terapia del y con futuro. Realmente yo considero verdaderamente que es una terapia del y con futuro, precisamente debido a cómo se dieron las cosas ya en la época en que fueron elaboradas. El doctor Bach era una persona con una gran visión, desde luego tenía muchísimos conocimientos. Hay que aquí resaltar varias cosas que
digamos, me gustaría desmistificar algunas cosas que se dicen sobre las flores de Bach, ¿no? Bueno, la primera es que el Dr. Bach no era ningún santo, obviamente él era un médico, ¿no? El descubrimiento de las flores de Bach viene siendo realizado, fue desarrollado por una persona que era un médico científico, un médico, cirujano, bacteriólogo, patólogo, era homeópata y fue el creador de las esencias florales, que hoy en día tienen su nombre, esencias florales de Bach. Cuando hablamos de esencias florales, y esto es, digamos que una especie de invitación a todos vosotros que os gustaría conocer un poco más sobre las flores de Bach, que os gustaría indagar, porque yo mismo que trabajo con esto desde hace poco más de 8 años, claro, es como una especie casi de pozo sin fondo, en el sentido en que siempre voy aprendiendo más, no solo de los conocimientos que voy adquiriendo, sino también a través de la propia experiencia, ¿no? Empírica que voy teniendo a través de la utilización de las esencias con mis pacientes, incluso conmigo mismo. Por lo tanto, hay algunas cosas que es importante tener en cuenta. Primero estamos hablando de remedios, ¿ok? Muchas personas conocen las flores de Bach solo como siendo remedios, ¿no? Como, por ejemplo, este frasquito aquí. Muy bien, son remedios, llegar a ese punto, pero ¿de qué son hechos estos remedios? Pues son hechos a partir de esencias florales, a partir de flores. Por lo tanto, como yo decía, para los que os gusta mucho este tema y queréis indagar más, para saber, para conocer un poco más sobre las flores de Bach es importante conocer dos cosas. Primero, las flores, de las cuales, a partir de las cuales se elaboran las esencias. ¿Y esto por qué? Muy sencillo, si ellos son hechos a partir de esencias, pues a partir, o sea, si las esencias, perdón, son hechas a partir de flores, hay que saber las propiedades de esas flores, por qué el Dr. Bach llegó a esas flores, conocer lo que se llama y lo que se conoce como la asignatura de la planta. Y esto no es una cosa que ha sido descubierta por el Dr. Bach. La teoría de o la doctrina de las asignaturas proviene incluso desde la época medieval. Pero bueno, ya incluso Aristóteles también hablaba de este tema. Por lo tanto, de la asignatura de las plantas. Por lo tanto, no es algo nuevo, pero sí que es básico e importante para conocer las propiedades de las esencias florales. En esta conferencia yo no voy a hablar de la asignatura de las plantas, porque entonces tendríamos que estar aquí 4 horas en esta conferencia, pero sí os invito a que conozcáis un poco, que indagáis un poco más sobre la asignatura vegetal, es decir, sobre la asignatura de las plantas que se utilizan para elaborar las esencias florales de Bach. Esto por un lado. Como hablamos de remedios florales de Bach, por lo tanto ya hablé de los remedios, que son los prescritos que conocemos a la venta en los herbolarios o farmacias, de las flores y, claro, remedios florales de Bach. Por lo tanto, yo creo que es imprescindible para poder conocer más a fondo todo el sistema, saber la filosofía que está por detrás de la elaboración, de la descubierta o del desarrollo de este sistema terapéutico, que es precisamente la filosofía del Dr. Eduard Bach. Por lo tanto, sin estos 3 componentes no podemos realmente conocer mínimamente lo que son las flores de Bach. Por lo tanto, hay que conocer muy bien los remedios para que se de cada uno, hay que conocer las flores, os invito a ello, a indagar sobre ello, y también a aprender o a conocer un poco más a fondo la historia del Dr. Eduard Bach, que además es bastante interesante, y sobre todo la filosofía de base que está, la filosofía que sostiene todo el sistema terapéutico. Una de las cosas que son la base de esa filosofía para el Dr. Bach es que la enfermedad es el resultado de una desconexión o de un conflicto entre nuestra alma y nuestra personalidad. Me gustaría aclarar también aquí, porque a la palabra alma a algunas personas les cae bien, vamos a decir esto entre comillas, ¿no? Pero otras personas, o por cuestiones religiosas o de creencias, etc., ya cuando entra el concepto alma, les hace un poco de picor. Entonces, bien, si queréis, podéis sustituir la palabra alma por interior, esencia, lo que queráis. Realmente se trata de esa parte invisible nuestra que no la tocamos, pero sin que hace la gran diferencia en nuestras vidas. Entonces,
¿Por qué hace esa gran diferencia? Pues precisamente porque la forma en cómo nuestra alma tiene de comunicarse con nosotros es a través de la intuición y a través de las emociones. Por lo tanto, seguir nuestra intuición sería, digamos, la premisa base, ¿no? Porque ya que es la voz de nuestra alma para tener una vida con salud, una vida de éxito, una vida con alegría. Y por lo tanto, cuando realmente no escuchamos esa voz, que puede ser derivado a situaciones como o defectos de nuestra personalidad, que tienen que ver con las lecciones de alma que hemos venido aquí a aprender, o por las influencias externas de los demás, es decir, cuando hay una influencia mental de las ideas de los demás en nuestra vida. O sea, se traduce en cuando, en vez de vivir nuestra vida, aquello que queremos hacer, lo que nos gusta, a dónde queremos ir, con quién nos gusta estar, en vez de eso, hacemos lo que los demás nos dicen que deberíamos de hacer, a dónde deberíamos de ir, con quién deberíamos de estar, etcétera, ¿no? Entonces, claro, cuando vivimos de acuerdo a los dictados de los demás, obviamente que el resultado final no puede ser positivo. Y precisamente eso crea un conflicto, porque nuestra personalidad, que se basa en los debería, los tendría que, lo que debería ser correcto hacer, ¿no? Según una autoridad, una persona, que puede ser nuestro papá, nuestra mamá, nuestra pareja, un amigo, no importa quién. Claro, cuando estamos viviendo pues, la vida según los demás, pues no estamos, no estamos viviendo de acuerdo a los dictados de nuestra alma ni a cumplir la misión que hemos venido aquí a cumplir en este planeta, en este día de colegio, como le llamaba el doctor Edward Bach. Por lo tanto, tener esto en cuenta es importante para comprender todo el sistema. Estamos aquí por una razón, hemos venido aquí a aprender, sobre todo a aprender a conocernos, a aprender, a amar y a aprender, pues, lecciones que van a permitirnos evolucionar como almas, ¿de acuerdo? Para nuestra evolución espiritual. Por lo tanto, es muy importante tener estos conceptos de base, ¿no? Lo estoy hablando muy sintéticamente, pero luego vosotros podéis profundizar más en la filosofía del Dr. Bach. Además, al leer las obras completas del Dr. Edward Bach, hay que leer y releer a veces varias veces, porque con tan sola, sencilla frase, a veces podemos reinterpretarla varias veces y vamos a encontrar varios significados y cada vez que la leamos va a tener un nuevo sentido, ¿no? Porque claro, también tiene que ver con nuestra propia evolución. Os he puesto aquí en esta diapositiva que veáis que la biografía es una enfermedad expandida y que la enfermedad es una biografía condensada. Y esto lo decía Rudolf Steiner, que era un contemporáneo también de la época del Dr. Bach. Precisamente la enfermedad es una biografía condensada, es decir, por detrás de la enfermedad está toda la historia de una persona, ¿no? En forma condensada, ¿no? Y además, pues que se puede tocar, hay una enfermedad, ¿no? Entonces, eso yo la enlazo perfectamente con la filosofía del Dr. Bach. Precisamente, entonces, como hablaba de flores, y yo enlazando también con el tema del hecho de que haya dicho que es una terapia, las flores de Bach son una terapia de con futuro. Eso tiene que ver con el método los métodos de elaboración de las esencias. Por una parte, tiene que ver con la asignatura de las plantas, pero claro, sería muy largo y extenderme en este punto ahora aquí, pero lo que os quiero decir es, básicamente, las plantas tienen una emocionalidad, se podrá decir así. Ellos contienen, digamos, en toda la planta, no en un sitio específico de la planta, en toda la planta hay como una especie, voy a arriesgar a decir la palabra conciencia, es una forma, un tipo de información que hay en toda la planta. El Dr. Bach sabía reconocer y leer e interpretar, digamos, esa información a través de su asignatura y también a través de su sensibilidad, de la resonancia, digamos, o la simpatía energética que tenía con las plantas. Pero claro, se trata de eso, se trata de una información. Entonces, el objetivo era que el Dr. Bach quiso, para elaborar las esencias, era pasar esa información al agua.
de forma a que nosotros pudiéramos, digamos, leer e interpretar esa información. Muy comúnmente, a veces se dice, cuando alguien intenta explicar qué son las flores de Bach, encuentra a veces ciertas dificultades en argumentar, de forma a que desde un punto de vista un poco más, o tirando hacia lo científico, tenga sentido. Pero las flores de Bach no tienen como base ningún principio activo, ninguna molécula activa, no es como la fitoterapia, ¿de acuerdo? Pero sí son patrones de información. Y a veces, explicando las flores, las personas dicen, bueno, es que es una energía. No, las flores de Bach no son energía. Muchos de vosotros ahora podéis sorprender, pero ¿qué está diciendo? Pues sí, no son energía, son lo que se dice un campo de fuerza pasivo. Os invito a investigar sobre el tema, pero la energía somos nosotros que sabemos leer la información que está contenida en el agua y entonces podemos responder a esa información, ¿de acuerdo? Esto es como, de la misma forma que la información que está contenida en un DVD, por ejemplo, y este ejemplo me lo dio Julian Barner, la persona con quien yo trabajo a través de los cursos que imparto de Herbst, precisamente él ha dado este ejemplo. Un DVD, si nos lo analizamos al microscopio, no vamos a encontrar nada más que policarbonato. Entonces, si analizamos el DVD al microscopio, no vamos a encontrar ni las fotos, ni las películas, ni la música que puede contener. Lo mismo sucede con los remedios florales. Si los analizamos al microscopio, la única cosa que vamos a encontrar es agua y brandy. Entonces, ¿cómo actúan? ¿Cuál es la base de actuación de las esencias florales? Es precisamente eso, son patrones de información. Ahora, si yo, de la misma forma que coloco el DVD en un ordenador, en un lector de DVDs, puedo ver la película, escuchar la música, ver los ficheros que están, de la misma forma, cuando yo tomo las esencias florales, yo sin que soy energía, igual que un ordenador está conectado a la corriente, también es energía, y sin que va a leer ese contenido, esa información. Por lo tanto, mi cuerpo va a leer la información que está plasmada en el agua, es decir, en el remedio floral, y yo voy a responder a eso. Y la respuesta es el cambio o la armonización, el equilibrio de mi estado emocional. Bueno, como os he dicho, os dejo así este punto, luego más tarde podéis indagar más sobre el tema. Pero bueno, entonces el Dr. Bach lo que consiguió fue elaborar a través de dos métodos de elaboración de las esencias, traspasar esa información al agua. Uno es el método de solarización, que es este que veis en la pantalla, donde se colocan las flores en un bol durante más o menos 3 o 4 horas al sol, ¿ok? Entonces, de esta forma, la energía, la información de la planta es traspasada al agua. Hay otro método de elaboración de las esencias, que es el conocido método de ebullición, y que consiste, por lo tanto, en hervir las esencias durante exactamente 30 minutos, para también plasmar e imprimir ese patrón energético en el agua. Sabéis que el agua tiene una memoria. Esto fue investigado también por el doctor Masaru Emoto, que falleció el año pasado, pero que nos ha dejado pues, bastante claro que el agua tiene una memoria. Por lo tanto, ella va a almacenar esa información que contienen las plantas de las que se elaboran las esencias florales. Por lo tanto, por eso podemos decir que las flores de Bach es una terapia vibracional y por esta forma tan avanzada. Fijaros que estamos hablando de patrones de información. Hoy en día vivimos en la era de la información. Por lo tanto, si esto fue creado en los años 30, ahora decirme si esto realmente no es una terapia del y con futuro. Pero bueno, hay más argumentos que tengo que me permiten decir esta expresión de las flores de Bach son una terapia del y con futuro. Bien, llegados aquí, ¿qué son realmente las esencias de flores de Bach? Pues es un sistema terapéutico, un sistema, podemos decir, vibracional o energético, ¿de acuerdo? Que es constituido por 39 esencias, es decir, son 37 que provienen de árboles, distintos flores, arbustos. Después hay una, diríamos, 36, perdón, que vienen de árboles y arbustos distintos. Una 37 viene de un árbol de manantial, una 38 que proviene de un brote de esos mismos árboles,
y la 39 sería pues el remedio más conocido, que es el remedio de emergencia, el rescate, que a pesar de que está sobreutilizado, ha permitido también que la terapia fuese, este sistema terapéutico fuese muy conocido, porque son millones de personas las que acuden al rescate para muchas situaciones, aunque eso también ha llevado a que sea sobreutilizado, es decir, para que utilizar siempre el mismo remedio, si existen otras 38 ciencias que trabajan más a fondo la problemática que la persona después quiere armonizar o corregir simplemente utilizando el rescate. El rescate es una ciencia que es hecha en su origen con 5 de las 38 ciencias o 38 flores que usé anteriormente. Bien, entonces, este es el sistema. Existen varias formas, entonces, que supongo que a todos vosotros les gustaría saber un poco más, los niveles, por ejemplo, de aplicación de las flores de Bach. Podemos empezar con un nivel primario, ¿no? Digamos que es la utilización de las flores de Bach como un botiquín doméstico, ¿no? Y aquí sí que el rescate en esencia es muy utilizado, y si no, en esencia a través de crema, porque existe la crema del rescate, que además es añadida de una otra esencia, de una sexta esencia que se llama Cravapo. Bien, entonces, ¿cómo podemos usar, pues, desde un punto de vista primario, elemental, pues, la utilización de las flores como botiquín doméstico? Pues pequeños traumatismos, que pueden ser pequeñas heridas, quemaduras, cortes, algún dolor, algún esguince, por ejemplo, una picadura de un insecto, una mordedura, yo que sé, de una serpiente, por ejemplo, o ahora que es tiempo de verano, por lo menos ahora aquí en España, cuando existen pues, las picaduras de las medusas en el agua, la crema de rescate es excelente para ayudar a restablecerse de esa misma picadura. Por lo tanto, pueden ser tomadas todas, o sea, esta forma de tomar las esencias con base en el momento, o sea, de acuerdo a la necesidad del momento. Y es la propia persona que lo decide. Por tanto, es un tratamiento puntual, es sintomático, no tiene que ver con sus patrones de personalidad, no se está trabajando con cuestiones tipológicas de personalidad. Por lo tanto, cualquier persona lo puede aplicar y eso podemos tener en casa siempre el rescate y otras determinadas esencias que pueden ayudar a estos aspectos puntuales. Después hay un nivel medio que, bueno, digamos, no es tan puntual a nivel de tiempo, no es una cosa como una herida, que es una cosa que ocurrió y ya está, sino que puede ser una ruptura afectiva, la muerte de un ser querido, una mala noticia, una situación de, bueno, alguien que vaya a tener un examen y le cueste, o tenga miedo, le cueste concentrarse, o, bueno, un cansancio muy extremo. También son situaciones puntuales, no tienen que ver con la personalidad de la persona, pues que cualquier persona pasa por estas situaciones, y también existen esencias, pues que la persona, al conocer para qué sirve cada una de las esencias, podrá aplicarse ella misma. Y luego tenemos un nivel profesional, ¿no? Ahí es cuando ya entramos nosotros, los que somos terapeutas, donde hacemos un acompañamiento desde, que tiene que ver ya con los patrones de personalidad de la persona. Y este es, claro, es un nivel un poco más, digamos, más avanzado, podríamos decir, ¿no? Y claro, aquí es lo que se hace en terapia. Por eso se dice que hay una gran diferencia entre tomar flores de Bach y hacer terapia floral. Hacer terapia floral implica un acompañamiento con objetivos concretos que la persona quiera alcanzar y que vamos trabajando esos aspectos emocionales, mentales, etcétera, de forma que la persona pueda superar pues la situación que está viviendo. Y bueno, son normalmente periodos de tiempo un poco más alargados y se pueden utilizar las esencias aquí para el desarrollo personal también o para su propio autoconocimiento de la persona. Bien, el Dr. Bach, una de las cosas que hizo fue clasificar las flores por grupos emocionales. Como podéis ver también en esta pantalla, existen 7 grupos emocionales. Realmente en terapia no es que esto sea muy importante, pero para las personas que no sois terapeutas y que sí les gustaría tener una idea de para qué sirven determinadas esencias, pues los grupos, la división por grupos, digamos que facilita un poco esa tarea. Tenéis, por ejemplo, el grupo para el miedo, con lo cual
si estáis pasando situaciones de varios miedos, varios tipos de miedo, podéis consultar cuáles son las flores del grupo del miedo y poder autoprescribiros esas mismas esencias. O, por ejemplo, para el abatimiento y la desesperación, también podéis consultar y muchas de esas esencias os puede ser útil. Por lo tanto, los grupos están dirigidos, tal vez yo diría, esto es una opinión mía, lo que voy a decir ahora, pero precisamente para personas que no tienen mucha información sobre para qué sirven, o sea, es decir, que les falta el conocimiento para qué sirven todas las esencias. Entonces, a través de los grupos es una forma tal vez un poco más fácil de poder orientarse y autoprescribirse las propias esencias florales, ¿de acuerdo? Bien, después, entonces, del grupo, podemos saber, ¿no?, en qué tipo de aplicaciones podemos hacer de las esencias florales. Realmente se pueden usar en muchas cosas. Yo creo que la mayoría de vosotros tal vez ya lo sepan. No obstante, para que podáis ver, mirar el polifacético que es este sistema floral, son múltiples las cosas en las que podemos utilizar. Desde el más común de los estrés o la ansiedad. De hecho, yo creo que un 90% de las personas que vienen a mi consulta es por ansiedad o por depresión. Luego, por problemas emocionales, problemas de pareja, de sentimientos, adicciones, ya sea adicción a fumar, a drogas, a la comida, la ansiedad por la comida, por ejemplo, ¿no?, que hoy en día muchas personas sufren miedos de tal forma que la persona no puede dormir. Hoy en día el insomnio es una de las grandes causas de desajustes emocionales y físicos. Hay muchas enfermedades que derivan precisamente de situaciones de insomnio cronificadas y, por lo tanto, las esencias de flores de Bach que hacen un papel extraordinario en la cura del insomnio. Luego, situaciones como inseguridad, falta de autoestima, las preocupaciones que hoy en día quien no las tiene, ¿no?, la fatiga mental o física, síndrome postvacacional. Es decir, hay muchas cosas en las que podremos utilizar las esencias florales. Entonces, ¿cómo podríamos preparar un preparado de un remedio floral? Es muy relativamente sencillo. Yo tengo aquí conmigo pues una botellita para enseñaros. En una botellita de este tipo, de 30 mililitros, como podéis ver, por lo tanto, a través de la cámara, lo que se hace normalmente es mezclar un 25% de brandy. ¿Brandy por qué? Porque es el conservante que el Dr. Bach ya en su momento, en su época, definió como siendo el conservante para las flores de Bach. Hay muchas personas, y seguramente algunos de vosotros ya estáis pensando en la pregunta, oye, pero ¿puedo utilizar whisky o vodka? Bueno, yo prefiero ni contestar ni sí ni no, pero yo creo que el brandy no es propiamente un producto en vías de extinción, sobre todo aquí en Europa existe mucho, y yo sé que en Sudamérica o en México también existe. Por lo tanto, no es nada de otro mundo de conseguir. No estamos hablando de una cosa que sea de un coste altísimo, porque existen vodkas y whiskies muchísimo más caros, ¿no? Por lo tanto, yo diría que no nos pongamos a inventar. Es decir, si el Dr. Bach dijo que el conservante que debería utilizar será el brandy de 40 grados, punto, ya está. No hay que complicarse la vida. Es brandy, muy bien. Brandy 25%, que equivale más o menos como a un dedo, y los otros 75% vamos a utilizar de agua, a poder ser pues, un agua de manantial, ¿de acuerdo? A partir de aquí, entonces, podemos, de las botellitas que sí que componen el sistema floral, ¿no?, las esencias que queremos, entonces vertimos en el remedio floral, que está en dilución, podemos añadir 2 gotitas de cada una de las esencias que necesitamos para tomar. Podemos mezclar hasta 7 u 8 esencias. Yo particularmente en consulta no mezclo más que 8. Hay terapeutas que sí que lo hacen, pero tampoco van mucho más de las 9. Pero bueno, yo prefiero cuantas menos utilizar, mejor. ¿De acuerdo? No es que hagan más efecto. Supongo que ya estás pensando, ¿será que hace más efecto teniendo menos flores o hace más efecto teniendo más flores? No, simplemente hacen el efecto que tienen que hacer hasta un determinado número de flores. La cuestión es que si se pasa de 8 a 9, hay una saturación de información. Aparte que es mucho más fácil saber cuáles son las esencias que están haciendo efecto
si realmente utilizamos, si queremos utilizar cuantas menos flores mejor, ¿no? Es mucho más fácil de saber identificarlos o asociar o relacionar los resultados con las esencias que contenían la fórmula, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esto es lo que se mezcla. Para las personas que sí no pueden tomar alcohol, lo que podemos sí es mezclar glicerina vegetal o vinagre de manzana. Yo personalmente, incluso para los niños, lo tengo comprobado, ni a los niños ni a la mayoría de las personas les gusta el vinagre de manzana. Se habla de él también un poco como para salir del paso, en una situación puntual, específica, donde casi de urgencia, que no encontramos brandy o glicerina vegetal, pues de acuerdo, pues podemos colocar un poco de vinagre de manzana, pero por norma, y las personas que sí se dedican a la terapia, como he dicho antes, el brandy no es ningún producto en vía de extinción, por lo tanto, existe relativa facilidad en encontrarlo. Muy bien. Después, el método de diagnóstico más adecuado es indudablemente la consulta, entrevista. Es decir, hay muchos métodos de diagnóstico. Yo he escuchado cosas que, bueno, me sorprenden, pero yo personalmente, en mi consulta, yo lo que practico en la entrevista es hablando con la persona, cómo ella está viviendo una determinada situación, cómo es qué representa para sí esa situación, cuándo empezó, obtener datos, obtener información, cómo se sentía la persona cuando ocurrió un determinado evento traumático, qué es lo que ha cambiado en su vida, cómo es que ve la vida ahora. Es decir, hay todo un conjunto de preguntas que podemos ir haciendo, ¿no?, en terapia y que nos ayudan a descubrir cuáles son las esencias que la persona necesita en ese momento. ¿De acuerdo? Bien, entonces, al ser una terapia vibracional, la dosificación normalmente se deben tomar 4 gotitas, es decir, una vez tengamos el preparado, ¿vale? Se deben tomar 4 gotitas del preparado floral en la boca. No tiene por qué ser debajo de la lengua, eso también viene de la homeopatía. Por lo tanto, no tiene por qué ser así. Y la prueba de eso es que podemos tomar las esencias diluidas en un vaso de agua también. Estamos tomando el agua bajo la lengua. Entonces, podemos tomar 4 gotitas y con una frecuencia que puede más o menos rondar las 8 veces diarias. Existen escritos que hablan solo de 4 veces. Yo personalmente, nosotros personalmente hablando, he entrado un poco en consenso con otros terapeutas profesionales también, igual que yo, y que realmente estamos de acuerdo que 4 veces es una pauta de tomas muy bajo. Sobre todo, tal vez en la época de Bach tuviese un poco más de sentido, pero hoy en día somos bombardeados con muchos estímulos externos, ¿de acuerdo? Las cosas van de una forma muy acelerada y nos ocurren muchas cosas, por lo tanto, 4 gotas para mí me parece un poco. Y luego, en los casos de emergencia, tomar 4 veces al día, por ejemplo, el remedio de rescate, me parecería absurdo. Es decir, si la persona está teniendo un ataque de ansiedad o de pánico, no vamos a esperar que pase 2 horas para tomar otras 4 gotitas. No, hay que tomar a lo mejor 4 gotitas cada minuto, cada 5 minutos. Si la persona está desmayada, hay que dar las esencias con mucha frecuencia. Por lo tanto, las 4 tomas al día se quedan muy, muy cortas, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, puesto esto, después de la dosificación de posología, tenemos otras formas de aplicar las esencias, como a través, por ejemplo, de los vaporizadores, también hay cremas, hay a través de aceites, etcétera, ¿no? Los vaporizadores son muy, muy potentes también, ayudan mucho, sobre todo cuando no podemos en una determinada situación dar flores a todo el mundo. Tampoco se puede dar flores sin consentimiento. Hay muchas personas que sobre todo en los cursos que doy, siempre me preguntan, entonces, ¿yo puedo poner las flores de Bach en la bebida de mi marido? Entonces, claro, no puede, porque se llamaría eso hacer terrorismo floral. Sí, eso que habéis escuchado, terrorismo floral. No se debe dar las esencias sin consentimiento o pedido de la persona. Por lo tanto, para eso queremos sí recurrir a los vaporizadores, si hay un ambiente en casa tenso, en una clase, en una consulta, en hospitales, en clínicas, en prisiones, en cárceles. Por lo tanto, podemos utilizar la aplicación de las flores a través de los vaporizadores y sin que realmente funcione muy bien. Yo los utilizo cada día en mi consulta, sobre todo
entre una visita y la siguiente ayuda mucho a limpiar el ambiente y también ayuda mucho a una cierta protección energética. Claro que después, dependiendo del que, el vaporizador se hace también de acuerdo a las necesidades. Luego también podemos utilizar las esencias de aceites, cremas, y bueno, en mi libro, por ejemplo, tenéis una explicación de cómo podemos elaborar los aceites y las cremas. No voy digamos, a detallar todo eso de momento, porque claro, el tiempo no lo permite. Y esto que estoy siendo bastante acelerado hablando en este momento, espero que por lo menos me podáis entender. Por lo tanto, pero sí, lo que quiero que sepáis, que quiero que queráis con la noción es, ¿se puede preparar aceites y cremas con flores de Bach? Sí, se puede. Además, funcionan bastante bien, sobre todo, por ejemplo, los aceites y cremas en situaciones no solo de emergencia, pero, por ejemplo, como de determinados tipos de problemas de piel, por tanto, como por ejemplo urticarias, psoriasis, artrosis, también artritis, problemas musculares, se utilizan mucho en los masajes por masajistas, osteópatas, etc. Por lo tanto, hay muchas posibilidades de aplicación de las esencias. Ventajas, muchísimas. Hay una total ausencia de contraindicaciones. No hay ningún tipo de efecto secundario, de efecto colateral, de efectos adversos, son totalmente compatibles con cualquier otro tratamiento. ¿Y esto qué quiero decir? Literalmente con cualquier otro tratamiento. Muy comúnmente las personas me preguntan, ay, pero, ¿y si estoy haciendo quimioterapia, las puedo tomar? Sí. ¿Y si mi madre que tiene Alzheimer, las puede tomar? Sí. ¿Y por qué tengo un primo que es esquizofrénico, está haciendo un tratamiento psiquiátrico? Sí. Es decir, las flores de Bach pueden ser tomadas por cualquier persona y es compatible con cualquier tratamiento, con cualquier medicación, ya sea alopática, homeopatía, aromaterapia, fitoterapia, hasta la propia acupuntura, no importa. Es decir, existen más restricciones, sí, por ejemplo, a nivel de la homeopatía, en el sentido de que no se puede tomar otro remedio, creo que en un espacio de antes o después de la tomada de ese remedio homeopático, pero con lo que concierne, con lo que respecta a las flores de Bach, ellos son 100% y totalmente compatibles con todos los tratamientos. No hay ningún tipo de interacción, de efecto secundario indeseado. ¿Okay? Por lo tanto, podéis tomar las flores de Bach con total seguridad. ¿De acuerdo? Es una terapia, por lo tanto, holística, de total seguridad y, obviamente, un importante efecto preventivo. Porque, claro, al tomar las esencias florales estamos reajustando, corrigiendo patrones mentales, emocionales que están en desorden y que son la base de muchísimas enfermedades. Hoy en día sabemos muy bien, a través de muchas otras técnicas, como por ejemplo la biodescodificación, entre muchas otras, que las enfermedades tienen, cada enfermedad tiene su correspondiente patrón emocional o mental, en desorden. Por tanto, y aunque hoy esto esté muy de moda, el Dr. Bach ya lo hablaba en los años 30, por eso una razón más para decir que esto es una terapia del futuro. Por lo tanto, simplemente tener estos patrones en cuenta. ¿De acuerdo? Bien, puesto esto, ¿qué os puedo decir como ejemplo para tratamiento emocional, concretamente, qué esencias podríamos tomar? Por ejemplo, para los miedos. Para los miedos, aquí están en esta diapositiva de los miedos todas las esencias relacionadas con el grupo de los miedos. Para los miedos conscientes, específicos, concretos, detectables, o sea, que se les puede dar un nombre, como es, por ejemplo, mimos. Para el miedo de pánico, por ejemplo, Rock Rose. Para los miedos desconocidos, tenemos Aspen. Para los miedos, por ejemplo, por el exceso de preocupación por los demás, tenemos Chestnut. O para el propio miedo a tener miedo, el miedo a perder el control, tenemos Cherry Plant. Estos son solo algunas de las esencias. Aunque estas son las que están en el grupo del miedo, conviene salientar o destacar de que los otros grupos también contienen esencias que trabajan otros tipos de miedos. Es decir, no todas las flores de miedo están en el grupo del miedo. Hay otras flores que trabajan otros tipos de miedo y están en otros grupos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, por eso decía anteriormente que
la clasificación por grupos es meramente orientativa para las personas que no tienen absolutamente ningún conocimiento de las flores de Bach, ¿de acuerdo? Pero sí, para los que sí conocéis, sabéis que existen otros grupos que tienen flores que también trabajan otros tipos de miedos. Bien, entonces podemos tratar los miedos, podemos tratar con los miedos las preocupaciones, porque en el fondo que es una preocupación, sino un miedo a que algo ocurra o que algo no ocurra, ¿no? Eso es una preocupación. O también conocida por más, digamos, una forma más moderna, como decir, lo que es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Pues también son formas de miedo. El miedo a que una cosa ocurra que deje de ocurrir. Por lo tanto, si indagamos sobre los síntomas de la ansiedad, son exactamente los mismos síntomas que el miedo como emoción primaria que el ser humano desde hace millones de años siente. Por lo tanto, no hay una gran diferencia. Pero bueno, para los miedos o las preocupaciones, perdón, sobre todo aquellos que empiezan todos con un y sí, uy, si me pasa esto, o uy, si deja de pasar, el otro, pues ahí tenemos white chestnuts, nimbus, son algunos de los ejemplos de las licencias que podemos tomar. Después, claro, culpabilidad y vergüenza. Puso esto aquí, que es algo que debe ser tratado sí o sí, porque la culpa busca castigo y el castigo crea dolor. Es decir, los sentimientos de culpabilidad nos hacen autosabotear nuestra vida. Es muy importante trabajar todos los sentimientos de culpabilidad. Hay varios enfoques sobre la culpabilidad. Ahora tampoco voy a hacer aquí una exposición sobre lo que es la culpa, pero os puedo decir que este centro de Seymour Pine es un excelente centro para trabajar los sentimientos de culpabilidad, ¿de acuerdo? Bien, entonces, para la pereza, desmotivación y apatía, que es algo que vive muchísimo, también existen varias esencias, ¿okay? Sobre todo tal vez nos pongan o recarguen las pilas y nos vuelvan a encender la motivación por la vida. Es muy importante para poder cumplir con la misión que hemos venido aquí a desarrollar, que nos sintamos lo suficientemente motivados para seguir adelante. Otros sentimientos, por ejemplo, de inutilidad, otros patrones, las personas que tienen falta de autoestima, que creen que no consiguen lo que quieren conseguir, que no confían en ellas mismas, tenemos LARCH, que ayuda a trabajar lo que es la reprogramación mental positiva, es una excelente esencia para, digamos, hacer más positivas las creencias negativas que tenemos. Luego, sentimientos como la tristeza, la nostalgia, que aunque las emociones ya, supongo que ya lo sabéis, que todas tienen una función. La rabia tiene una función, los miedos tienen una función, la tristeza también tiene una función. Y todas esas funciones son necesarias. No se trata aquí que las licencias nos irán a impedir de sentir determinadas emociones. No, lo que sí ellos nos dan es conciencia de dónde viene esa emoción, por qué la sentimos, qué es lo que ocurrió, para entonces después poder corregirlo, ¿no? Por lo tanto, no se trata de dejar de sentir, sino que vamos a tener más conciencia y perspectiva sobre esas mismas emociones. Las flores de Bach no es alopatía. Ellos no nos van a dejar dormir o anestesiar emocionalmente. Hay personas que quieren utilizar las flores de Bach aún siendo un remedio natural, como una forma alopática. Ay, no quiero sentir esto. No hay que tener tantas las emociones. Las emociones, como decía, es parte de la voz de nuestro alma y ellos cumplen una función. Y si nos están dando una alarma, si estamos sintiendo una determinada emoción, ella tiene un objetivo, nos está alertando para algo que debemos cambiar, algo que necesita nuestra atención. Por lo tanto, y eso es lo que debemos mirar, ¿no? No se trata de dejar de sentir, de forma que incluso al tomar las decisiones hay determinadas emociones que en vez de desaparecer como algunos quisiesen, lo que se pueden es hacer más visibles, resaltar determinadas emociones, cosa que a muchas personas eso no gusta. Pero claro, es la forma que la vida está diciendo, mire este punto, que aquí hay algo que tienes que mirar y hay algo que debes cambiar, ¿no? Entonces, todos ellos tienen una función y, por lo tanto, las flores de Bach hacen simplemente darnos mayor conciencia de estas mismas emociones, pero a la vez más perspectiva, conocer de dónde viene, por qué está ahí y qué podemos hacer para cambiar. ¿Okay? Como dije antes, las flores de Bach son un campo de fuerza pasivo. Ellas no interfieren en nuestra libre voluntad, en nuestro libre albedrío. Ellos nos dan conciencia
ellas nos dan perspectiva, ellas no nos van a forzar a hacer algo que no queremos hacer. No es como una droga sí, o un determinado fármaco que si lo tomamos, pues realmente se contra nuestra voluntad, vamos a sentir los efectos, pero en las pruebas BAC eso no, ¿de acuerdo? Bien, las diapositivas están pasando aquí muy rápidamente, creo que de alguna forma es una señal que deberemos ir terminando, pero de todas maneras, esto queda grabado también, pero que sepáis que podéis utilizar las licencias para un sinfín de estados emocionales distintos, la impaciencia, la irritabilidad, el estrés, el desbordamiento, el cansancio, disminución de energía, las dudas, la incertidumbre, la rabia, etc. O sea, son todas cosas donde podemos utilizar las esencias florales, ¿de acuerdo? No te preocupes, Artur, que tú las ves pasar, pero la gente las va viendo. El pesimismo y el desánimo, etcétera. Por lo tanto, por ejemplo, aquí con relación a la ansiedad, la angustia, la depresión, claro, hay muchas esencias que pueden ser utilizadas aquí. Y claro, depende efectivamente de cuáles son los síntomas que la persona está teniendo, cómo ella vive la ansiedad, cómo ella vive esa angustia, cómo ella vive esa depresión, qué tipo de síntomas tiene, qué tipo de pensamientos, qué tipo de sentimientos. Todo esto es lo que hay que indagar. Por eso, ahora podéis comprender por qué es tan importante el hecho de que el diagnóstico sea realizado a través de la entrevista, porque si no, ¿cómo vamos a saber toda la historia de la persona? Y es más, ¿cómo vamos a saber en la visita siguiente, cómo podemos establecer un historial, saber qué es lo que ha cambiado, cuáles fueron los patrones, qué es lo que esa persona tuvo la oportunidad de conocer y aprender sobre ella misma? Por lo tanto, como veis, el tema de la consulta es extremadamente importante, ¿de acuerdo? Bien, entonces, bueno, pues estos son algunas de los estados emocionales que podéis utilizar las esencias para tomar. Hay uno que me gustaría particularmente hacer, bueno, resaltar un poco, que tiene que ver con las dudas y la incertidumbre. Y en este campo, perdón, hay una esencia que se llama Wild Oats, que tiene que ver con nuestra vocación en la vida. Es una de las esencias que nos ayuda a descubrir por qué estamos aquí y hacia dónde queremos ir. Nos ayuda a descubrir la misión de nuestra vida, nuestros talentos, que normalmente todo está conectado con nuestro trabajo, ¿no? Y es una esencia muy importante, porque muchas personas están haciendo lo que no quieren hacer, se sienten perdidas, no saben hacia dónde ir, y con Wild Oats, que es la avena silvestre, es una buena forma tal vez de empezar a hacer el camino floral para partir de ahí emprender por un camino de autoconocimiento, un camino de evolución espiritual y bueno, yo os invito tal vez a empezar por eso, sobre todo los que nunca habéis tomado esencias florales y creo que, bueno, será un buen punto de partida, sobre todo cuando estamos en un punto de nuestra vida en que tenemos muchas opciones, no sabemos por qué camino tirar, y a través de esta esencia vamos pudiendo percibir e interpretar las señales de la vida de forma que y escuchar esa intuición también a la vez que nos va a permitir guiar hacia el camino, que es el camino que hemos venido aquí a recorrer, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces, puesto esto, hay muchísimas más cosas que me gustaría comentar sobre las flores de Bach. Yo soy un entusiasta de las flores de Bach, es decir, ya los utilizo, como sabéis, desde hace muchos años. Cuando las conocí, después de sentir el efecto que hicieron en mí y que me ayudaran a cambiar determinados patrones, que en ese momento estaban bastante desarreglados, yo me dije para mí mismo, todas las personas deberían saber lo que es esto. Y yo creo que he tomado eso como una firme motivación y creo que eso es lo que me hace estar aquí hoy, ahora a las 23:50 de un martes, dando esta conferencia para todos vosotros, porque realmente me fascinó desde el principio y creo que todos deberíamos conocer los efectos de estos esencias, porque a mí me ha cambiado totalmente la vida
Y claro, y por eso tengo este empeño, ¿no? En querer que todo el mundo sepa lo que las flores de Bach, porque realmente una vez uno empieza a tomarlas, hay un antes y un después de la vida de cada uno. Y yo creo que muchos cambios positivos que he tenido en mi vida los puedo, bueno, digamos que agradecer a las flores Bach, aunque uno solo cambia si se deja cambiar. Claro está, las flores no van a cambiar la libre voluntad de uno mismo, pero sea la confianza y la intención de querer modificar, de encontrar las respuestas dentro de uno mismo, ahí sí, las flores son unas potentes catalizadoras para encontrarnos, para poder encontrar esas respuestas dentro de nosotros mismos. Y bueno, por eso aquí estamos. ¿Alguna duda más? Ahora estoy a vuestra disposición. Podemos empezar con el ciclo de preguntas, pero porque, como decía, yo por mí podría seguir aquí horas hablando de las flores de Bach. Yo cuando estoy dando mis cursos, y esto que los doy en modo intensivo normalmente, que es un día entero de 8 horas, a veces hasta las 8 horas se hacen cortas, porque realmente uno cuando empieza a hablar sobre esto y empieza a profundizar, pues da ganas de ir más allá, ¿no? A todos vosotros lo que os invito es que conocéis las flores de Bach, que las probéis con conciencia, con el permiso y la intención de querer encontrar esas respuestas dentro de vosotros, de querer modificar algo en vuestra vida, de querer mejorar. Siempre la intención es importante. Y puedo decir que tal vez, o lo más cierto es que os vais a sorprender de los resultados. ¿De acuerdo? Bien, pues en este momento soy todo oídos para las preguntas que tengáis para contestar. Aquí en la diapositiva tenéis las fotos de los dos libros que tengo publicados, tenéis también mi página web, mi correo electrónico y bueno, como agradecimiento, como sabéis, yo doy consulta también a través de Skype. Supongo que algunas de las personas a las que asesoro, digamos, las que acompañan su proceso terapéutico, están ahí. Algunos de ellos son del otro lado del océano que supongo que están ahí, les agradezco mucho que me estén aquí escuchando, aunque tal vez no sé si puedan entender del todo mi castellano, pero como agradecimiento a las personas que estáis aquí escuchando por la primera vez y queréis ser acompañados por mí, hago esta pequeña promoción de que al precio de la consulta os regalo mi segundo libro. La consulta siempre tiene el precio que veis marcado en la diapositiva, son 75 euros, que corresponde a 1 hora y algo de la consulta. El remedio floral personalizado, que es el frasquito, además va en una bolsita anti-radiaciones y anti-shock. Y aparte de eso, pues tenéis la oferta de mi segundo libro, que lo podéis, por ejemplo, utilizar como también consulta para los que estáis aprendiendo o los que ya sois terapeutas, para consultar sobre el efecto de drenajes o la descripción de drenajes de seno. ¿De acuerdo? Bien, pues llegados a este punto, ahora paso palabra y es vuestro turno de hacer las preguntas que deseáis. Pues la verdad que, como bien dices, tú podrías estar hablando toda la noche de las flores de Bach y nosotros escuchándote muy atentamente. Y bueno, vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Yo sé que hablo muy rápido, pero claro, dado el tiempo no pudiese. No, hay algunos usuarios que se han quejado de que había un poquito de eco, porque a lo mejor el micrófono, pero no te preocupes que eso las próximas veces se solucionará sin problema. Pero vale, eso te he entendido perfectamente. Claro, eso ya son limitaciones técnicas que yo desafortunadamente no puedo solventar, ¿no? No pasa nada, además se te ha entendido perfectamente, que es lo importante. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta que la realiza María Ángeles Rosauro y que dice así: ¿tiene menos efecto dar más de 8 flores? Gracias. No tiene menos efecto, ni menos ni más, es una información diferente. A más flores hay más patrones de información, como he explicado anteriormente. Obviamente que si pusieras 10, 11 o 12 flores, yo diría que tal vez no fuera conveniente, porque si no, realmente hay una saturación de información y tardaría cada una de ellas tal vez hacer más efecto. Pero simplemente es más fácil detectar atribuir las mejorías, los resultados a las esencias, ¿no? Porque si ponemos 8,
y vemos un efecto, es más difícil saber si ese efecto a cuál pertenece de que si ponemos 3 esencias, pero la potencia es casi la misma, ¿eh? O sea, podrá eventualmente, claro, como hay menos flores, pues hay, digamos, un mayor campo de acción de la información de las que están, pero no es significativo, es decir, tiene tanto efecto con 3 esencias como con las 8. Espero que haya contestado a tu pregunta. Sí, has contestado perfectamente. Seguimos con otra pregunta, en este caso la realiza Pat Núñez y dice, si estás en tratamiento homeopático, muchos terapeutas florales no recomiendan usar flores de Bach. ¿Por qué? Wow, eso es la primera vez que oigo. Bueno, la primera vez entre comillas. Yo he oído, como he dicho a las conferencias, tantas cosas, tantos mitos, que leyendas urbanas, digamos, de las flores de Bach, que ya nada me sorprende. A ver, si tomas flores de Bach, puedes tomar homeopatía tranquilamente, alopatía, fitoterapia, aromaterapia, tomar lo que te apetezca o lo que se te prescriba. Ahora bien, con la homeopatía sí que hay reglas. Es decir, cuando se toma un medicamento, vamos a llamar un remedio homeopático, no quiero llamarlo medicamento, cuando tomamos un remedio homeopático, ahí sí, ya hay ciertas restricciones, porque parece que no se puede comer o beber o incluso fumar o incluso lavar los dientes durante media hora antes de la toma del remedio o la media hora después. Me parece que hay algunos otros remedios homeopáticos que en vez de ser media hora, el intervalo es de 1 hora. No puedes comer ni beber nada 1 hora antes o comer o beber nada 1 hora después. Pero esto tiene que ver con la homeopatía. Con las flores de Bach, tú puedes tomar el remedio cuando quieras y cuando quieras, imaginando que no es homeopatía, sí es alopatía, es decir, la medicina convencional. Pues si tú tomas las flores de Bach ahora, dentro de un minuto puedes tomar tu pastilla, tu aspirina, tu Prozac, tu cualquier cosa. Es decir, no hay ninguna interferencia. ¿Okay? Recuerdo lo que había dicho antes al inicio de la conferencia, que tal vez haya sido muy rápido. Las flores de Bach son patrones de información. Las flores de Bach no contienen principios activos, no contienen moléculas. Por lo tanto, si no contienen principios activos, 1 más 0 es igual a 1. El que quede principio activo es del otro tratamiento que estás haciendo. Por lo tanto, no hay un encuentro o un desencuentro, porque son niveles diferentes. Estamos hablando de principios activos por una parte, estamos hablando de patrones de información por la otra. Por lo tanto, esto no se encuentra. ¿Okay? No hay ningún tipo de confrontación, no hay ningún tipo de incompatibilidad. Perfecto, pues vamos a por la siguiente pregunta. Recordar a todos los usuarios y a todos los oyentes que en el icono de interrogación pueden continuar haciendo preguntas que tú contestarás, como por ejemplo la que ahora nos ocupa, que la realiza José Pacheco y que dice, perdón si ya lo mencionaste, ¿nos puedes recomendar algún libro para principiantes? Por favor, gracias. Bueno, puede ser mi propio libro. Las flores de Bach con la terapia vibracional puede ser tanto para personas principiantes como para las personas que sean terapeutas. No obstante, el libro que se puede ver incluso en la diapositiva penúltima, que Susana la puede poner, hay 2 libros que tengo publicados. Uno se llama Flores de Bach curando emociones, que tiene un DVD extraordinario, que es un DVD que fue hecho conmigo y con Jordi Cañés, que es un laborador de ciencias y terapeuta oral también aquí en la región de Barcelona. Y, por lo tanto, si no sabes nada de las flores de Bach, también es muy recomendable. Pero hay muchos otros. Claro, fíjate que solo en el idioma español, aquí en España están publicados más de 200 libros, más de 200 autores, por lo tanto, más de 200 títulos. Hay muchos libros, pero realmente, no es por nada, no es por ser yo, pero efectivamente, debido a la crítica que he recibido de mi segundo libro, ha gustado mucho, ha tenido una aceptación muy buena y las personas lo encuentran muy bien estructurado, está bastante bien organizado, de forma que puedes saber para qué sirve cada una de las esencias, cómo tomarlas, cómo elaborar lo que hemos hablado hoy, cómo elaborar aceites, cremas, colirios, vaporizadores, la relación terapeuta-cliente, incluso cómo dar las esencias a los animales o a las plantas,
en el DVD que contiene este libro, porque también lleva un DVD, los dos llevan DVD, hay incluso una demostración cómo se podría eventualmente realizar una consulta terapéutica. Por lo tanto, hay bastante información, e incluso para un principiante, como es una información que está estructurada de una forma muy sencilla, se puede servir perfectamente en el libro. Que supongo que es fácil de encontrar, lo podéis encontrar en Amazon, o si no, a través de mi página web, lo puedes comprar, y incluso puedes enviarme un email diciendo que hiciste la compra, y si quieres incluso también te lo puedo enviar firmado por mí, ¿de acuerdo? Perfecto, pues ahora es Lucía la que pregunta y dice, ¿las flores de Bach en las mismas tomas para los animales? ¿Cómo? No entendí bien la pregunta. Si se pueden aplicar las flores de Bach en las mismas tomas para los animales. Me imagino que pregunta si se debe... ¿Sí? Sí, sí, lo mismo, igual que las personas. En los animales se da de la misma forma que en las personas. Por lo tanto, ellos además reaccionan muy bien a las flores de Bach. Tal vez muchas veces mejor que nosotros, porque no están pensando si aquello hace efecto, si no hace efecto, no desconfían, no dejan de desconfiar o de creer más o menos. Que eso no es que tenga total influencia, pero puede catalizar, ralentizar el proceso, acelerarlo, ¿no? Ya sabemos que el efecto placebo es el efecto del poder de nuestra mente, pero eso se da con cualquier cosa, con homeopatía o la propia holopatía, o incluso no tomando nada, pero en los animales se da de la misma forma que a las personas, exactamente. La única diferencia es que, claro, si no quieres dar las esencias directamente con cuentagotas, con un frasquito gotero, se pueden diluir en el agua donde el animal bebe, pero se pueden dar perfectamente a los animales y además tienen mucho éxito la aplicación de las flores de Bach en animales. Muy bien, pues ahora es Sergio de Argentina el que pregunta si puede fabricar sus propias flores de Bach y en lugar de comprarlas. Hola, Sergio. Sí, puedes. Si tienes las esencias a tu alrededor, es decir, si tienes las flores que botánicamente son exactamente las mismas utilizadas por las del Dr. Bach, sí, claro que puedes. Además, te aliento a que lo hagas. Aquí precisamente Jordi Cañellas ha lanzado un libro hace poco que enseña cómo a cultivar o cómo a elaborar las esencias. Incluso el libro está incluso también dirigido a muchas personas de Sudamérica que han pedido si podían ellos mismos fabricar, elaborar sus propias esencias. Sí, puedes y estaría bien que lo hagas. Intenta siempre, claro, hay determinados protocolos en el sentido del cuidado de cómo elaborar las esencias, que sean realmente silvestres, o a las que, que no son silvestres, pero que estén cuidadas con amor, o sea, que son de una especie de cultivo ecológico, que no hay utilización de herbicidas, pesticidas, etcétera, que sean tratados con amor, al fin y al cabo, y después cumpliendo con el protocolo o parámetro de elaboración de las esencias, ¿no? Que lo ha definido el Dr. Bach y que también lo tengo escrito en mi libro, que lo puedes leer, pero que también Jordi Cañellas habla de eso, porque él lanzó un libro precisamente para que las personas puedan elaborar ellos mismos las esencias. De hecho, el Dr. Bach ya lo decía, que las esencias pueden ser elaboradas no solamente ya en la época por él. De hecho, existen dos de las esencias, que es el Vine y el Olive, que precisamente ya en su época fueron preparadas la primera vez por sus amigos que estaban en Italia y Suiza, correspondientemente. Entonces, no las elaboró el Dr. Bach. Esto ya nos lleva a decir que pueden ser elaboradas por cualquier persona. Eso sí, con total conciencia y con el cuidado y el amor que se necesita. Pero sí, incluso te anima a que lo hagas. A mí me gustaría tener la paciencia para hacerlo. Para serte sincero, Sergio, yo soy terapeuta, me encanta trabajar con las esencias, me encanta dar formación y dar los cursos de flores de Bach. Es de las cosas que más me apasiona, pero he de admitir que quizás para elaborar las esencias yo no serviría. Soy una persona de acción muy rápida, soy un poco impaciente, igual que lo era también el Dr. Bach, y no sé si no sé, nunca lo he probado a hacer, elaborar justamente haciendo las esencias con Jordi en un seminario que aprendí
a elaborar las esencias. Es bonito realmente, pero realmente elaborar con el fin de elaborar las esencias para un proceso curativo, para montar todo el sistema terapéutico, no sé, desconozco en mí mismo si tendría la paciencia para hacerlo. Yo pienso que no, pero para eso también están las personas que las elaboran y que lo hacen mejor que nadie. Entonces, pero si a ti te gusta y es algo que te apasiona, pues adelante. Muy bien, pues continuamos con las preguntas. Ana Cristina Ríos pregunta, para una persona que de nada la hace feliz, vive por vivir y le va bien en el trabajo, pero no se siente feliz, ¿qué flores le servirían? ¿Puedes repetir las preguntas, por favor? Perdón. Para una persona que nada la hace feliz, que vive por vivir y que le va bien en el trabajo, pero que no se siente feliz, ¿qué flores le servirían o qué flores le recomendarías? Bueno, antes de todo, le preguntaría desde cuándo empezó a sentir esa intensidad y desde cuándo, qué es lo que ocurrió en su vida, porque habrá habido un momento a partir del cual empezó a vivir por vivir. Algo habrá ocurrido, o varias cosas habrán ocurrido. Puede que sea tan antiguo que a lo mejor no se recuerda. Yo empezaría por ahí, por indagar qué es lo que ocurrió y tratar de corregir eso o de rectificarlo o paliarlo de alguna manera. No obstante, con esencias, vivir por vivir, con una cierta empatía, hacer las cosas mecanicamente, por hacer, yo diría tal vez Wild Rose, por ejemplo, es una de las esencias que sería interesante, pues la toma. Si las cosas derivan de algún trauma específico que ha tenido un principio, pues Estrella de Belén también sería otra de las esencias. Y bueno, después, claro, sería indagar, Hornby también ayudaría bastante. Claro, habría que hablar más con Ana Cristina Ríos, me parece que es el nombre, ¿no? Sobre las causas o qué es lo que ocurre en su vida que vive por vivir, ¿no? Aunque todo vaya aparentemente bien. Incluso tal vez la toma de Wild Oats, en este caso de la vida silvestre, puede ser interesante. A lo mejor está viviendo la vida que en realidad no quiere vivir, está viviendo la vida que alguien dijo en algún día que sería lo conveniente, lo correcto, lo acertado. Y claro, cuando hacemos lo que los demás nos dicen, pues nos morimos por dentro, ¿no? Entonces, habría que indagar eso un poco más. Pero bueno, tal vez como punto de partida te podría decir Wild Rose, que es la rosa silvestre, por ejemplo. Es una de ellas. Pues ahora vamos a leer un comentario que nos ha dejado un usuario que se llama o se hace llamar Noriko Llamada y que dice: buenas noches, soy de Brasil, me llamo Noriko y hago terapia floral y me gustaría decir que sus efectos son sensacionales, que está muy contento o muy feliz con su terapeuta y que le gustaría dedicarte un abrazo porque, y esto lo entendemos así, porque eres su terapeuta y que está muy agradecido. Muchas gracias, Noriko. Sí, muchas gracias. Es una de, sí, efectivamente, del otro lado del océano, de aquí desde Barcelona, también le envío un fuerte abrazo y muchas gracias por el comentario. Me alegro mucho que las esencias florales estén haciendo el efecto que deberían hacer en tu vida y seguir adelante, porque los resultados yo sé que están siendo muy beneficiosos. Ya han cambiado muchas cosas y van a cambiar aún más. Gracias. Muy bien, y pasamos ya a la última pregunta que la realiza Ana de Madrid y dice: si las flores de Bach no son energía, ¿qué queda en las esencias? ¿Cómo queda codificada la información? Claro, no son energía, pues precisamente porque son información. ¿Cómo queda? A través precisamente del proceso de elaboración de las esencias. Es decir, las flores en sí contienen una determinada información. Esa información tiene que ver con lo que decía anteriormente, con la asignatura de las plantas, ¿de acuerdo? Entonces, su forma de crecer, dónde crecen, cómo es la raíz, cómo es el tallo, cómo son las hojas, si tiene vellosidad, si no tiene, cómo es la flor en sí, de qué color es, cuántos pétalos tiene, etc. Todo ese comportamiento de la planta, que es lo que se llama la asignatura vegetal,
eso se traduce en una información. Por lo tanto, esa forma que tiene la planta va a determinar su función, ¿de acuerdo? A través del proceso de las esencias, lo que se hace es captar esos patrones de información, trasladarlos al agua a través de los procesos que hemos hablado antes, que puede ser el proceso de solarización o el proceso de ebullición. Pero sigue siendo patrones de información lo que está ahí plasmado en el agua, que después se conserva a través del brande. Por eso la tintura madre después de elaborar las esencias a través de estos procesos, sea solarización o ebullición, esa agua que se obtiene, ¿no? esa esencia que se obtiene, se mezcla a partes iguales con brande. Y a esto se le llama la tintura madre, que es la primera dilución, podríamos decir. Entonces, la función del brande es precisamente la de fijar esos patrones de información en el agua, porque si fuera solo el agua, con el tiempo el agua estancada, cerrada, se estropearía y todos esos patrones de información se disolverían, dejarían de existir, ¿no? Entonces, la función del brande es precisamente de fijar los patrones de información en el agua. A partir de ahí, de esta tintura madre, entonces, se elaboran lo que se llaman estas botellitas, que son las botellitas de stock, donde se quitan, por ejemplo, para este frasquito de 30 mililitros, aproximadamente unas 4 gotitas de tintura madre, y se añade todo lo demás con brande, ¿ok? O sea, de 10 mililitros son aproximadamente 2 o 3 gotas de tintura madre para todo el resto de brande. Y eso corresponde a la segunda dilución. Y después, entonces, que esa segunda dilución, el frasquito de stock, es lo que vemos a la venta en el mercado, lo que conocemos que venden en las farmacias, los herbolarios, y a partir de ahí, para hacer el preparado floral, quitamos entonces 2 gotitas de aquí y vertemos en un frasquito de 30 mililitros, ¿okay? Que contiene a su vez agua y brande. Pero bueno, aquí ya se pone menos brande en este frasquito porque es para un consumo de menos tiempo, es para aproximadamente unos 15 días. Pero aún así, el 25% de brande es para asegurar que el agua no se estropee. Pero son patrones de información. Energía, todo es energía o todo es una manifestación energética. Este body es una manifestación de energía que vibra a una determinada frecuencia vibratoria. Yo soy, mis distintas partes de mi cuerpo son energía, que cada una vibra a distintas frecuencias vibratorias. Entonces, si realmente vemos a un microscopio de esos bastante modernos o cuántico, vemos que la materia pues, no es nada, es decir, son distintas frecuencias, ¿no? Frecuencias vibratorias, unas más elevadas, otras unas que son más densas, otras menos. Eso tiene que ver con la frecuencia. Todo es energía, ¿no? En el mundo, pero energía, como se dice que son las flores de Bach, no son, porque no es la flor que está funcionando, ella no está conectada a nada, ella contiene un patrón de información. Yo soy la energía que puede leer esa información, como dije en el ejemplo al inicio, igual que un ordenador puede leer un DVD. ¿Cómo imprimes la información en el DVD cuando lo grabas? De la misma forma que se elaboran las esencias, con luz. El sol es lo que hacen los procesos de solarización, es imprimir el patrón de información en el agua. De la misma forma que el rayo láser, que es un poco de luz, imprime información en el DVD. Es muy parecido, pero para leer el DVD en sí no es energía. Las flores en sí no son energía. Lo que sí es energía es lo que puede leer esa información. Puede ser un ordenador encendido o puede ser mi cuerpo, cualquier organismo vivo. Una persona, un animal o una planta podrán leer la información que está contenida en el agua, o sea, en el remedio floral. Y eso tiene una respuesta. No sé si me hago explicar. Podría, solo con esta respuesta, estar aquí una hora más y explicarte muchísimas más cosas sobre eso, pero vulgarmente se dice, no, es que las flores de Bach son energía. A mí me parece una explicación muy bonita, pero a la vez un poco insuficiente, ¿no? Porque, claro, es como argumentar, bueno, las flores de Bach son energía y punto ya está, ¿no? Y por ahí nos quedamos. ¿Y qué tal si vamos un poco más allá y descubrir qué tipo de energía entonces son? Si es que son energía,
porque se le llama energía, ¿no? ¿De dónde viene eso? Yo creo que hay que indagar un poco más. Yo afortunadamente tengo la suerte y el honor, puedo decir, y lo digo con toda la humildad del mundo, pero de estar trabajando, colaborando con una persona que es la persona que investiga mucho sobre estos temas y que es una referente mundial, que es el Julien Barber, que es el fundador, el director de la marca Healing Herbs, y que, bueno, pues yo soy, digamos, el formador oficial aquí en España de su marca, de estas esencias, y trabajo mucho con él en muchísimas conversaciones vía Skype, aparte de las que hemos tenido en persona, y que afortunadamente estoy aprendiendo muchísimo con él y me ha hecho revisar realmente algunos de los conceptos que yo tenía de las flores de Bach, ¿no? Yo mismo, cuando escribí el libro Flores de Bach, una terapia vibracional, no tenía las nociones en el año 2009 o 2010 que tengo ahora en 2015, precisamente me fui repitiendo muchísimo con relación a esto, ¿no? Entonces, sí, básicamente es eso, o sea, me ha podido explicar y es de su mano que tengo más claros todos estos conceptos. Es a veces difícil de comprenderlo. Él tiene invitado, publicado, digamos, un vídeo donde, que yo suelo enseñar precisamente en mis cursos de formación, ya que doy formación de su marca, donde lo explica claramente y donde habla de este concepto que os hablé antes del campo de fuerza pasivo, ¿no? Y realmente es muy interesante, ¿no?, indagar sobre el tema y bueno, solo te invito a que puedas indagar un poco más sobre este tema. Pero no son las flores de Bach que son energía y punto, ya está. Porque energía, todo es energía en el universo. Muy bien, Artur, pues aunque estamos fuera de tiempo y no queremos dejar a nadie sin realizar su pregunta, vamos a leerte las dos preguntas que han realizado los últimos usuarios y las contestas, si puede ser de una forma breve. ¿Qué podría... Vale, ¿y alguna...? No sé. Sí, ¿qué pondrías a un niño de 11 años para estudiar? ¿Va regular, sobre todo con las mates? Pregunta Lola García de España. Bueno, flores de Bach para la concentración tal vez podrían ayudar, pero claro, las flores de Bach con un niño es un tema muy complejo, ¿eh? No es como digo, las flores de Bach no deben ser dadas como abadía, ¿no? Precisamente para un niño y para las mates, y por qué no para ciencias o para lenguas, ¿no? Entonces, ¿por qué las mates concretamente, no? A lo mejor no le gustan las matemáticas y ya está, ¿no? El punto. Y a lo mejor ni siquiera necesita de ciencias florales. Por lo tanto, aquí hay muchos factores de por medio para dar ciencias florales a un niño, porque muchas veces van filtradas por la visión del adulto que se las quiere dar. Por esa misma razón, cuando se dan flores de Bach a los niños, normalmente se hace a los padres acompañar también con la terapia, es decir, porque si no, además, el niño entra en un nivel de conciencia, de autoconocimiento y de evolución que no puede ser acompañado por los padres. Y muchas veces hay ese punto de que, claro, yo soy padre, entonces quiero que mi hijo sea de determinada manera o haga determinada cosa como yo quiero, como yo creo que debería de ser. Y a veces no es eso que el niño necesita, ¿no? O sea, a veces es las expectativas que tiene el adulto, ¿no? Es un tema complejo. Igualmente, si me preguntas simplemente qué flores de Bach necesitaría tu hijo para concentrarse mejor, porque realmente existe una incapacidad para concentrarse, ya sea para matemáticas o para lo que sea, bueno, pues puedo decir Chestnut Flats, puedo decir Clematis, por ejemplo, son dos de ellas que le pueden ayudar a concentrarse un poco más. Pero bueno, en las White Chestnut, tal vez, para no tener pensamientos tan distraídos o tan del mundo de pensamientos repetitivos. Estas tres esencias, por ejemplo, podrían ayudar eventualmente, ¿no? Entonces, pero habría que indagar un poco más también junto con el niño, que es lo que no se concentra, ¿no? Porque hay muchas razones por las cuales hay falta de concentración en un niño. Muy bien, Artur. Pues ya por últimas, Noriko pregunta que si a la hora de envasar la fórmula puede ser colocada en un frasco de plástico o tiene que ser de vidrio. Siempre recomendado de vidrio, siempre que pueda ser, siempre de vidrio. De plástico, bueno, yo no almaceno absolutamente nada en plástico, todo es de cristal, todo. Hasta donde tengo el brandy, hasta donde tengo el agua,
todo es de cristal. Y incluso el agua misma que se compra para elaborar las decentes, si no hay un agua de manantial cerca de la casa, como en el caso donde vivo no hay, pero que se puede comprar agua embotellada en cristal, de vidrio. Cuanto menos plástico se utilice, mejor. Muy bien, Artur, pues... De todas formas, cualquier otras preguntas que tengáis, antes de haber visto mi correo electrónico, podéis siempre escribirme y bueno, estaré encantado de contestar a vuestras cuestiones. Por lo tanto, aunque no sea hoy, aunque sea más tarde, podéis siempre hacer las preguntas que necesitáis, convenientes o aclaraciones sobre las web de BAC. No fueron de tus contextos de inmediato, a la hora o al día siguiente, porque a veces tengo muchos correos electrónicos y tengo que contestar a muchas personas y es un tipo de tarea que no puedo delegar a un administrativo, sino que tengo que contestarlo yo. Entonces, puede tardar a veces 3, 4 o 5 días. Eso sí, os garantizo que nadie se queda sin respuesta. Contesto a todas las personas. Pues muchísimas gracias por participar esta noche con nosotros. Ha sido todo un placer escucharte. Y nada, esperamos volver a escucharte próximamente y a nuestros usuarios recordarle que a lo largo de las próximas semanas, durante el mes de mayo, habrá otras conferencias que pueden consultar en Mindalia Televisión y a las que también les animamos a registrarse, igual que ha habido muchísimas personas que han disfrutado esta noche con tu conferencia. Así que muy buenas noches a todos o buenos días, depende de la parte del país en la que se encuentren. Puedes pasar a la última diapositiva donde hay un agradecimiento de mi parte y del doctor Bach, que si estuviera aquí también agradecería a todas las personas su presencia aquí de alguna manera en esta conferencia. Así que yo y el doctor Bach os agradecemos. Exactamente. Muy bien, pues muy buenas noches a todos y hasta la próxima.